consistir desde lo que es el trópico de Cáncer, que ya se recuerdan ustedes, está a 23.5 grados tanto hacia el norte para el trópico de Cáncer y al sur para el trópico de Capricornio. Esa es la región tropical, por decirlo así, normal, pero con lo largo de los estudios se ha visto de que los fenómenos atmosféricos que se dan en la región tropical se dan a lo largo de los 30 grados, ¿sí? Entonces ya no son 23.5 lo que tomaríamos como esa región tropical, sino que abarca para propósitos meteorológicos hasta las latitudes 30, tanto para el hemisferio norte como para el hemisferio sur, ¿sí? Aquí lo tenemos, entonces esto es el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio, y toda esta es entonces esa región tropical que se va a tomar en estudio. ¿Por qué la tomamos en estudio nosotros? Porque nosotros estamos ubicados dentro de esa región tropical, ¿sí? Muy probablemente otros países que estén fuera de estas latitudes, pues ellos harán el estudio de los fenómenos que se dan en sus latitudes, ¿verdad? Pero tienen muchas repercusiones. Todos los fenómenos que aquí se dan en estas latitudes de 0 a 30 en la zona tropical repercuten en las demás latitudes. Entonces, por eso es muy importante el estudio de lo que es esta meteorología tropical, ¿sí? Anteriormente, pues nosotros hemos hecho el estudio de lo que es esa celda o célula de Halley, que está ubicada de los 0, o sea, del Ecuador, hacia los 30 grados, tanto al norte como al sur, y que es esa zona en la cual se dan el movimiento de esos vientos alisios, ¿verdad? Y esos vientos alisios que son direccionados, en el caso del hemisferio norte, hacia es lo que da origen, en este caso, a esas celdas, ¿verdad? Las nosotros la biología del derecho, en este caso, esa celda de Hadley. En el transcurso del año, esos vientos, pues definitivamente son movidos del norte, en el caso para el hemisferio norte, ¿verdad?, hacia el sur. Prácticamente son alisios que se dan, y también estas celdas están influenciadas, tanto las celdas como esos movimientos de masas de aire, lo veíamos, por factores térmicos y factores dinámicos, ¿verdad? El factor térmico es lo que está referido a las temperaturas, y el dinámico lo que corresponde a la fuerza de Coriolis, ¿verdad? Que hace que en este caso, pues, dirección, ¿verdad? Movimientos están relacionados también lo que es la radiación, con esos movimientos del sol, con esos cambios de temperatura. Entonces, este aire que viene a los 30 grados que nosotros hemos visto hacia abajo, llega a raíz de lo que es los 30 grados el Ecuador, ¿sí? Y por eso nosotros estudiamos todos los efectos que esos vientos causan, ¿verdad? Aquí se sitúan los cinturones de bajas presiones, que lo que tienen son corrientes ascendentes, ¿sí? Corrientes convectivas que hacen que se den esos procesos, ¿verdad? Y luego, pues, en lo que son las altas presiones, pues se tienen, en este caso, un aire descendente.
se tienen básicamente áreas de subsidencia. Hablábamos de que cuando son áreas de subsidencia es lo contrario a la convección, ¿verdad? La convección son masas de aire que van ascendiendo, pero en las áreas de subsidencia, que son a los 30 grados, en las latitudes de los caballos, tenemos aquí aire descendente, o sea, áreas de subsidencia. ¿Sí? Entonces es importantísimo, aquí lo tenemos nosotros, los vientos alisios del norte vienen hacia el Ecuador y aquí es lo que se forma esa celda o célula de Halley. ¿Sí? ¿Por qué es importante? Porque aquí se dan procesos que ya los veíamos de convección en donde se pueden originar incluso, ¿verdad? Diferentes tipos de frente o también se pueden originar lo que son perturbaciones tropicales como por ejemplo los famosos huracanes, ¿verdad? Entonces por eso es importante no solo del hemisferio norte sino el hemisferio sur. Y aquí lo tenemos nuevamente, esa zona en donde se dan esos vientos alisios, esa zona de convergencia intertropical, y aquí la tenemos desde otro punto de vista, aquí va a ser esa zona de convergencia intertropical, y aquí tenemos esa celda de Halley, ¿verdad? Está influenciada por lo que es la presión atmosférica, por lo que es también los cambios de temperatura, ¿sí? Entonces, eso es parte de esa meteorología tropical. Luego tenemos calmas tropicales en las latitudes de los caballos, o sea, a los 30 grados. Aquí nosotros podemos observar que son zonas de altas presiones atmosféricas, situadas en este caso a los dos lados del Ecuador, ¿verdad? Tanto al norte como al sur. Reciben en este caso pocas lluvias, ya lo veíamos que en estas zonas de más o menos 30 grados es donde están ubicados todos esos, la mayoría de los desiertos, ¿verdad? Porque reciben pocas lluvias y tienen vientos variables que están mezclados con esas calmas, ¿verdad? Esas corrientes son parte de esas corrientes que van descendiendo de las que vimos anteriormente, por eso son zonas de subsidencia, en donde el aire en este caso tiene un recorrido hacia abajo, ¿sí? Entonces esas son calmas tropicales. Aquí tenemos tenemos calmas ecuatoriales, también llamadas calmas tropicales. Aquí tenemos zonas de alta presión, ¿verdad? Que son en donde se dan esos anticiclones también, que es donde están ubicados esos desiertos, ¿verdad? Zonas de alta presión, y de manera general pues se dice que el Ecuador es una zona de bajas presiones, ¿sí? Entonces aquí está. Y tenemos los diferentes tipos de vientos que se dan, ¿verdad? Otro elemento que se da en el Ecuador es la famosa vaguada ecuatorial o calma ecuatorial, ¿sí? Que es en este caso esa zona en donde no se interceptan los alisios, sino que en donde básicamente está en el Ecuador y es una zona donde llegan los alisios, pero no tienen ninguna comunicación ni se interceptan, ¿verdad? Está más o menos a 5 grados norte, ¿sí? Es lo que comúnmente se le llama el Ecuador meteorológico. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, vamos a ver, aquí está a 0 grados, que es el Ecuador, más o menos a 5 grados es donde está en este caso el Ecuador meteorológico, y aquí existe esa vaguada, ¿sí? Esa zona de calmas ecuatoriales en donde pues se dan altas presiones, ¿verdad? Una zona de presión que se conoce como una vaguada ecuatorial, ¿sí?
En una vaguada o cinturón continuo es básicamente como un cinturón que rodea, en este caso, toda la Tierra, todo el planeta, ¿verdad? Como que tuviera un cincho, es que está más o menos a los 5 grados norte, ¿verdad? Aquí tenemos bastante calor, tenemos viento, pero un viento más calmado, tenemos lluvias abundantes y tenemos en este caso la convergencia de los vientos alisios, ¿sí? Tenemos también el tiempo en esa vaguada ecuatorial, aunque es definitivamente una zona de bajas presiones, ¿verdad? En donde se dan diferentes elementos, porque ahí llegan los vientos alisios. También tenemos esa zona en esa vaguada en donde los vientos son débiles. Tienen dirección variable, no pueden decir que van solo para un lado, sino que pueden formarse tormentas eléctricas locales, ¿sí? Tenemos también, aquí pueden producirse turbonadas, que son una turbonada, es un chubasco muy fuerte, ¿verdad? Que está acompañado en este caso de truenos. Y también esa zona de convergencia, ¿verdad? Puede provocar en Bien, este puedo llamar caso al Diego para que que venga a se pausarla. originen o ¿Cómo que se se llama? formen nubes y que No, no lo den corté el pelo, pues. precipitaciones muy extensas o en días No, muy porque ahorita extensas. está la clase. Yo no Entonces es puedo una pausar una clase. característica que tiene en este caso esa zona de convergencia A intertropical pausar cuando esta en osa donde se a los acabe. 5 grados norte más o menos están esas vaguadas ecuatoriales. Ya vimos los vientos alisios, que son vientos que vienen desde los 30 grados hacia abajo, son vientos constantes durante todo el año y vimos de que tienen mucha influencia en lo que corresponde a la región tropical. ¿Por qué? Porque se mueven de zonas de alta presión a zonas de baja presión, son desviados por la fuerza de Coriolis y es donde se origina esta celda de Halley, pero mientras aquí se dan procesos de convergencia de masas, ¿verdad? Y es prácticamente este cinturón en donde se encuentran esas vaguadas ecuatoriales, en donde está esa zona de convergencia intertropical, en donde tienen origen muchos de los procesos tropicales que se dan. Tenemos los vientos del oeste, que también ya los habíamos visto, los vientos alisios, los vientos polares del este, que forman parte también, en este caso, de esa meteorología tropical. ¿Por qué, dirá alguien, si están fuera del rango de la región tropical? Recuérdense que los vientos tienen un Ah, comportamiento parecido en el sí, sí, lo hemisferio sé. norte y en el hemisferio sur. Estos vientos alisios se mueven aquí de lo que es la latitud de 30 grados hacia abajo, igual aquí de 30 grados hacia el Ecuador, pero aquí tenemos en este caso esos vientos del oeste que van circulando en dirección opuesta. Aquí tenemos la celda de Halley, aquí tenemos la de Ferrel. Lo que hace estos vientos del oeste es que transmiten esa temperatura de las masas de aire que vienen, ¿verdad? Entonces ya los vientos alisios vienen con una menor temperatura y definitivamente pues que vienen a refrescar a lo que son las latitudes más tropicales, ¿verdad? Luego tenemos los monzones, ¿sí? Cuando hablamos de monzones, estamos hablando de que primero la palabra viene del portugués moncao, ¿sí? O del árabe mausán, que significa en este caso temporada, ¿sí? Estos vientos monzones son vientos que se invierte, en este caso, la dirección cada 6 meses. ¿Debido a qué? Debido a las apariciones de sistemas de baja presión y de alta presión, ¿sí?
Entonces, hay un comportamiento durante 6 meses en donde el viento tiene una dirección, por decirlo así, hacia el este, pero se da una variación en lo que corresponde a lo que son los de bajas presiones, que hace que en este caso cambie de dirección y se empieza a mover entonces hacia el oeste. Estos son importantes porque igual se da a lo largo, en este caso, de la región tropical. Aquí tenemos ese movimiento de aire se da a gran escala. ¿Por qué? Porque se da en todo el planeta, en toda la región tropical, ¿sí? Y forman parte también, ¿verdad?, de esos vientos que van a enfriar esas corrientes marinas, que van a hacer que en donde hay, por ejemplo, algunos elementos donde las temperaturas o superficies son muy calientes, pues estas vengan a refrescarse, ¿verdad? Tenemos algunas regiones en donde se da el monzón. Aquí es desde el sur y el este de Asia, también tenemos en el norte de Australia, tenemos sobre África, ¿sí? Vamos a ver un pequeño video de 1 minuto para que ustedes vean cómo se dan estos monzones, ¿verdad? Aquí tenemos esas regiones en donde se dan los monzones, tenemos monzones de verano y tenemos monzones de invierno, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, si los vientos están soplando hacia el oeste, se da un sistema de alta o de baja presión y hace que esa dirección de los vientos cambie, ¿verdad? Entonces, eso es lo que corresponde a los monzones. Tenemos aquí un pequeño video, aquí está, ¿sí? Si no se escuchan, solamente traten de verlo. Si ya está ahí, que vaya de una vez. De todos modos, yo voy jueves, viernes, sábado y domingo, voy 4 días, yo solo 3. Vaya, viste, yo voy jueves, viernes, sábado, domingo. Gran parte de los trópicos se forman generalmente en áreas donde las aguas cálidas y tropicales la verdad, de grandes masas de tierra elevadas. Estos patrones climáticos son registrados en varios puntos de la Tierra, pero se asocian a Asia y al Océano Índico, ya que suele ocurrir en la India y en el sudeste de dicho continente. India y el sudeste asiático dependen del monzón del año. La agricultura es la actividad económica más beneficiosa, ya que la lluvia llena pozos de fruteros hasta la llegada del monzón del siguiente año. Las vacas son mejor alimentadas por la abundante cantidad de vegetación, lo que deriva en una mejor calidad y mayor cantidad de leche pura. Además, la electricidad se mantiene más constante, gracias a que las centrales hidroeléctricas se impulsan por agua, que se almacenan durante las lluvias. Las lluvias monzónicas también disminuyen la probabilidad de desastres naturales por incendios forestales en el mundo, al mantener tierras húmedas y cubiertas con vegetación saludable. Cabe destacar que la palabra monzón proviene del árabe, el término mausim, que significa temporada. Bueno, veamos ahora, les había mencionado de que tenemos en este caso 2 tipos de monzones. Un monzón que viene, vamos a ver, alguien parece que quería entrar aquí. Aquí está. Tenemos 2 tipos de monzones. Un monzón de verano, que pues básicamente está asociado con bien, me comí uno, aproximadamente entre con crema y ese con el pedazo de carne que me trajo la salsa. Este monzón es más intenso o más perjudicial en este caso para lo que es Asia, ¿sí? Tenemos también el monzón de invierno, que en este caso, a diferencia del monzón de verano, no lleva vientos húmedos de océano, sino que en este caso, como no proviene de climas secos y cálidos, entonces lleva básicamente, ¿verdad?, lo que son vientos más secos, ¿sí?
Esos son los dos tipos de monzones que se tienen. Tenemos algunos impactos que causan estos monzones y es de que la agricultura, por ejemplo, es la que se ve más afectada, ¿verdad? Por ejemplo, en la India se puede tener básicamente cultivos como el arroz y el té, que esperan que en este caso lleguen esos vientos monzónicos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hace que pues algunos de los campos se vean en este caso beneficiados con parte de esa lluvia, ¿verdad? En América pues nosotros tenemos los monzones que ocurren regularmente, ocurren al norte de México, en Arizona, ¿verdad? Y pues básicamente no son tan fuertes como los de la India. Entonces esos son algunos elementos de los monzones. Tenemos los vientos constantes. Ahora bien, ¿cómo es el tiempo en las regiones tropicales? ¿Sí? En las regiones tropicales, como ustedes recordarán, la radiación pues llega más directa, ¿sí? Llega casi que al Ecuador, ¿verdad? Y más o menos en las regiones de los 0 a 30 grados, esa radiación pues es la misma, ¿sí? De tal manera que en este caso el cambio de temperatura es menor, ¿sí? El sol pues no se va a alejar mucho en este caso del cenit, ¿verdad? Al mediodía. Entonces tenemos aquí que lo que corresponde a la temperatura en las regiones tropicales, en este caso las variaciones son muy pequeñas, ¿sí? Son menores de los 3 grados en todo lo que corresponde a la región tropical. Incluso se ha hecho una comparación de las variaciones de lo que corresponde a los océanos con respecto también a los continentes y aún así esa variación es menor que 10. Y a título de comparación, esta amplitud que incluso puede ser mayor de 15 grados en las regiones en los trópicos, es menor esa variación que se da en los océanos, ¿verdad? Y luego pues las zonas de convergencia tropical que ya las habíamos visto, que son esas zonas en donde convergen básicamente los vientos alisios del norte y del sur y que son importantes. ¿Por qué? Porque a partir de ahí se pueden generar en este caso diferentes tipos de fenómenos meteorológicos, desde lo que son frentes fríos, frentes calientes, hasta lo que son los tifones o los huracanes, ¿verdad? La zona de convergencia intertropical, que ya la vimos, que está situada en el Ecuador, ¿verdad? Esto es un breve repaso. Y se puede observar también en este caso cómo es la variación diaria y los efectos locales que tienen en este caso los vientos. ¿Qué vientos? Los que soplan en la región tropical. Igual la temperatura, a pesar de que los vientos son en algunas superficies son mayores, estos vientos no causan una variación significativa en lo que es la temperatura, ¿verdad? Pero cuando se habla en este caso el cambio de la temperatura en lo que es el continente, no en los océanos, ¿verdad? Ya la amplitud de variación pues es un poco más grande, ¿sí? Aquí tiene mucha influencia lo que son esas brisas de mar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se recuerdan ustedes que esos vientos que van del mar hacia la superficie terrestre y que definitivamente, aunque no es significativo el cambio en temperatura, de alguna manera, pues, como el mar, se recuerdan ustedes que tarda en enfriarse y tarda en calentarse, el mar pues proporciona una temperatura a través de esa brisa, ¿verdad? Que sea más adecuada para la parte continental, ¿sí?
Luego tenemos algunas perturbaciones tropicales que se dan. Cuando hablamos de perturbaciones tropicales, estamos hablando de cualquier elemento de flujo que perturba, en este caso, las corrientes tropicales normales, ¿sí? Por ejemplo, ya sabemos de que en época seca, pues no tenemos mayor algún tipo de perturbación tropical, que regularmente se da cuando estamos en época lluviosa, ¿sí? Que de repente existen algunos meteoros, como por ejemplo cuando uno ve que llueve y no es época para que llueva. Esas son algunas perturbaciones tropicales. Se han generado derivados de algunos elementos que pueden ser temperaturas o que vengan de otras latitudes, pero se considera entonces como una perturbación tropical. Yo sé que a partir de mayo o junio empiezan a originarse o a formarse los huracanes. Entonces, si yo tengo un huracán que se da antes del mes de mayo, que es cuando empieza la época lluviosa, eso ya se considera como una perturbación tropical, ¿verdad? Se sabe de que es muy probable de que se formen, en este caso, esos ciclones, ¿verdad? Pero aquí ya se convierte en una perturbación cuando ya toman magnitudes mayores, ¿verdad? Magnitudes que no puede uno controlar. Tenemos una depresión tropical, que es un ciclón tropical con vientos en superficie menores a 63 kilómetros por hora o 39 millas por hora, ¿sí? Vamos a ver después de una depresión tropical, una tormenta tropical, que las diferencias básicas o más generales va a ser la velocidad del viento que tengan, pero que a manera de contabilización de daños, cada uno pues va a repercutir más en todos los bienes, no solo físicos que se tengan, ¿verdad?, de infraestructura también. El ciclón tropical, esta tormenta tropical, que es un ciclón tropical también, solo que aquí la velocidad del viento se incrementa, ¿sí? Para que sea una depresión tiene que tener aproximadamente ir a 63 kilómetros por hora. Cuando ya se considera una tormenta tropical, ya pasa de esos 63 kilómetros, ya es de 64 kilómetros en adelante, ¿sí? Y luego pues ya se tiene en este caso lo que es un ciclón tropical, ¿verdad? Que ya es considerado como una perturbación más grande. Esta es la vista desde un satélite de lo que corresponde a un ciclón. Este es el spin, ¿verdad?, que gira como espiral. Estos son el spin del huracán, y este es el ojo del huracán, en donde se dice que en el ojo pues no hay lluvia, por decirlo así. Es un espacio como de 15 minutos en donde hay un cese de lluvia de esa velocidad del viento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es cuando se está en ese ojo del huracán, ¿verdad? Y tenemos entonces ya los ciclones tropicales como tal, que ya la diferencia es de que las velocidades se han incrementado. Aquí ya la circulación de los vientos es muy violenta, ¿sí? Ya pasan de 100 kilómetros por hora en este caso, ¿verdad?, esas velocidades. Entonces sobrepasan en este caso a todos los que puedan originar, ¿verdad? Entonces, de decir como un concepto de un ciclón tropical, que es un sistema tormentoso caracterizado por un centro de baja presión, ¿sí?, que produce fuertes vientos y abundante lluvia, ¿sí? Entonces,
Eso es básicamente un ciclón tropical. Tiene abundantes lluvias y tiene en este caso un centro de baja presión, ¿sí? Veamos entonces aquí, dependiendo de la fuerza, puede llamarse de diferentes formas, ¿verdad? De la velocidad, puede llamarse depresión, puede llamarse tormenta tropical o puede llamarse huracán. Eso es dependiendo de la velocidad y dependiendo de la localización o el área, ¿verdad? En China, por ejemplo, les dicen tifones o simplemente ciclones, ¿verdad? Pueden formarse en lo que son, bueno, se forman en lo que son los océanos y tienen en este caso varias características o varias condiciones, ¿verdad? Por ejemplo, que esté más o menos a 5 grados del Ecuador, que es donde está el Ecuador meteorológico, y pues van a alcanzar en este caso la máxima intensidad cuando se desplazan sobre esas aguas cálidas tropicales, ¿sí? Por eso es que dicen Por eso es que dicen que cuando un huracán toca tierra es porque se va a empezar a debilitar. ¿Por qué? Porque ellos agarran su mayor intensidad cuando van sobre el océano, ¿verdad? ¿Cuáles son los factores generales que se tienen que dar para que se forme un ciclón tropical? ¿Sí? Se tiene que tener una temperatura del agua de por lo menos 26.5 grados, ¿sí? Hasta una profundidad de más o menos 50 metros para que se dé un huracán. Tiene que haber un enfriamiento rápido con la altura. Tiene que haber alta humedad, ¿sí? Tiene que haber una baja cizalladura vertical o cortante del viento. Cuando hablamos baja cizalladura vertical, estamos hablando de que el viento tiene una velocidad y una dirección. Entonces, cuando está en este caso la misma dirección y la misma velocidad, entonces no hay cizalladura. Pero cuando se mueve para un lado y tiene una velocidad diferente, entonces ahí hay una cizalladura, ¿verdad? Y sobre todo, otro elemento es la distancia al Ecuador, ¿verdad? Que en este caso, en lo que es el Ecuador meteorológico a los 5 grados, ¿verdad? Que es donde esos vientos alisios van a llegar y que van a formar parte, ¿verdad? De esos vientos que van a hacer que se dé un centro de bajas presiones y quizás este es el elemento más importante, ¿sí? Un centro de baja presión es una zona, es un área en donde la presión es menor que en todo el entorno, que en todo el alrededor, ¿verdad? Entonces aquí los vientos giran en sentido contrario a las manecillas del reloj, ¿sí? Entonces ese es un centro de baja presión, una zona en donde la presión es menor que todas las demás, que todo lo que lo rodea, ¿verdad? Y sobre todo un sistema de perturbación atmosférica existente, ¿verdad? Aquí tenemos lo que es una cizalladura, lo que es la diferencia entre la velocidad del viento y la dirección, ¿sí? Aquí tenemos, esto es si fuese un aeropuerto, ¿verdad? Y aquí tenemos en este caso ese ciclón, ¿sí? Tenemos aquí el centro de baja presión, esto de aquí pues se llama el ojo del huracán, los la temperatura tiene que estar más o menos a 26.5 grados, una profundidad de 50 metros, ¿verdad? Y esto pues ya es en este caso la pared
del ojo del huracán, ¿verdad? Esto que nosotros vemos aquí. Aquí lo podemos ver de otro punto de vista. Aquí tenemos en este caso la temperatura, profundidad de al menos 50 metros y vemos cómo se va formando ese vapor de agua alrededor de ese centro de baja presión. Empieza a elevarse y a moverse en sentido contrario a las agujas del reloj, ¿sí? Y es cuando se empieza a dar entonces ese movimiento, ¿verdad? Aquí lo que hace es que ese punto de rocío, esa temperatura baja y empieza a condensarse ese vapor de agua en el aire, lo que produce es rocío, produce neblina o cualquier tipo de nube, por eso es que cuando ustedes ven de que viene un huracán, lo primero que hace pues es empezar a ponerse nublado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la temperatura va a disminuir regularmente, ¿verdad? Y aquí tenemos este ejemplo de cómo se mueve ese huracán, ¿verdad? En sentido contrario a las agujas del reloj. Aquí este es visto desde un satélite. Aquí tenemos cómo se mueve utilizando en este caso una cámara infrarroja, ¿verdad? Cómo es el movimiento de ese ciclón tropical, ¿verdad? Y aquí tenemos otra imagen en donde pues cada uno de los entes meteorológicos de no solo de cada uno de los países, sino que la NOAA también es la encargada de estar dándole monitoreo y seguimiento a esos huracanes, ¿verdad? Entonces les voy a presentar respecto a los huracanes. Nosotros todavía tenemos que saber de que hay categorías de huracanes, ¿sí? Desde lo que es la categoría 1 hasta la categoría 5, ¿sí? Y en cada una de esas categorías, pues nosotros vamos a ver en este caso cuáles son las velocidades que se contemplan y cuáles son en este caso los daños que causan. Una categoría 1 son daños mínimos. A uno le dicen viene un huracán categoría 1, ni atención le ponen, ¿verdad? Ya cuando va subiendo de intensidad, ¿sí? La categoría 2 ya va incrementándose también lo que es la velocidad del viento y también los daños ya son más lo que son las tormentas, depresiones, existe la escala, ¿sí? La famosa escala Saffir-Simpson, que pues básicamente y la peluquería no estaba abierta, a ver. Habla, ustedes pueden ver aquí, bien, en donde pensé que no tiene me identifico de ciclón tropical que es, y es categoría 1, 2, 3, 4 y 5, caracterizada en función de color también, siendo el más tenue un huracán categoría 1 que ustedes pueden ver, me marca las velocidades y me marca el tipo de daños que hay, ¿sí? Y la categoría que regularmente algunos la ponen con rojo y en este caso pues marca, ¿verdad? También las velocidades que ya son muy altas y sobre todo los daños que pueden causar. Esta es básicamente la escala Saffir-Simpson, que la categoría del huracán, la velocidad del viento y sobre todo daños que puede causar, ¿sí? Entonces, eso es básicamente, con eso terminamos nosotros la unidad número 3. No sé si alguien tiene alguna duda, no, pues todavía tenemos 10 minutos para continuar. ¿Qué voy a hablar? ¿No? Bueno,
Vean, pues, vamos, Disculpe, número ingeniera. 4. Sí, Yo tenía una dime. duda, me surgió esa interrogante de que, por ejemplo, los huracanes, bueno, el ojo del huracán, ¿qué diámetro o radio tienen? ¿O eso depende conforme a la categoría del huracán? Y eso va a depender conforme a la categoría del huracán. Eso creo que no está aquí en la escala, ¿verdad? No, no está aquí en la escala. En algunas escalas, pues sí lo colocan, pero se dice que, por ejemplo, un ojo de un huracán puede tener desde 5 kilómetros hasta mayor de 5, ¿verdad? Dependiendo ahí sí que de la categoría, pero regularmente es de 5, básicamente, ¿verdad? 5 en adelante. Uh-huh. Oh, ya, muchas Así es. gracias. Bueno, sigamos entonces. Entonces vamos a iniciar, ¿sí? Con la unidad número 4. Y la unidad número 4 es una unidad muy pequeña, ya vieron ustedes, 178 diapositivas, mientras que la unidad número 5 tenía 538. La unidad número 4 corresponde a lo que es la variabilidad climática y riesgos climáticos, ¿sí? Es un tema que está muy de moda. ¿Por qué? Porque básicamente aquí hace énfasis en lo que es ese cambio climático, en esa variabilidad climática, que muchos pues utilizan los dos conceptos o los dos términos como indistintos, como que fuesen iguales, y no son iguales. Cuando hablamos de variabilidad y cambio climático, estamos hablando en este caso del tiempo y del clima, ¿verdad? Entonces, ese tiempo y ese clima relacionado con ese sistema climático y el sol y esos fenómenos astronómicos que definitivamente vienen del sol, ¿verdad? La mayoría, pues se tiene en este caso, ¿verdad? Una interacción que puede ser potencializada a través de las actividades que nosotros realizamos y que indudablemente pues sabe de que ha habido un efecto invernadero natural a lo largo de los años, pero que nosotros con las actividades pues hemos incrementado ese aumento de la temperatura, ¿verdad? Entonces aquí tenemos al sol, el sol viene, irradia y tenemos ese sistema climático que ya hemos visto parte de ello, ¿verdad? Todo lo que corresponde a la atmósfera, las capas de la atmósfera, todo lo que es la hidrosfera, todos esos ríos, lagos, ¿verdad? La litosfera, toda la parte continental, la biosfera, que es la parte que tiene vida, por decirlo así, ¿verdad? Lo que son los árboles, las plantas, y la antropósfera, que nosotros estaríamos dentro de la biosfera también, ¿verdad? Pero este es el sistema climático y que a raíz de esa relación que se tiene con el sol, pues se generan esos cambios, esa variabilidad climática, ¿verdad? Esto es una imagen muy parecida. Ese sistema climático, pues, se ve afectado en sus diferentes componentes, ¿sí? ¿Por qué? Porque en este caso un aumento de temperatura puede conllevar a un aumento de evaporación, de evapotranspiración, ¿sí? ¿Y qué pasa con ese aumento de temperatura, con ese aumento de evapotranspiración? Se puede generar lo que es la precipitación y alguien va a decir, ah, entonces es bueno. Sí, en parte se dice que es bueno, ¿sí? Pero cuando nosotros tenemos que estar en equilibrio, quiere decir de que todos los sistemas tienen que estar en una, tal vez no estabilidad total, pero tienen que estar, por decirlo así, inalterados. Y cuando ya se altera ese sistema climático es cuando ya se empiezan a tener esos efectos,
¿sí? Alguien podrá decir, bueno, funciona o es mejor entonces que se dé esos cambios climáticos porque va a haber mayor precipitación. Sí, va a haber mayor precipitación, pero va a haber fusión de los glaciares en los polos, ¿verdad? Esa nieve se va a derretir. ¿Qué va a pasar con esa nieve? Se va a incrementar el nivel del mar. ¿Qué pasa cuando se incrementa el nivel del mar? Puede provocar inundaciones. O sea, es una cadena que está relacionado en este caso con todos esos procesos que se realizan, ¿verdad? De tal manera que se ve afectado todo lo que son los sistemas del océano, los sistemas atmosféricos y sobre todo en este caso muy relacionado a lo que es el sistema con el espacio, ¿verdad? Cuando hablamos de variabilidad climática, entonces estamos hablando de variaciones o cambios o fluctuaciones que se dan en las propiedades estadísticas del clima, ¿sí? Por ejemplo, en lo que es temperatura, en lo que es precipitación. Uno ya sabe que, por ejemplo, ha llovido a lo largo de estos últimos 5 años, por decirlo así, 1000 milímetros, ¿sí? Y que ahora en este caso se disminuya o se incremente, eso es una variabilidad climática, ¿sí? Se tienen registros para poder comprobar, mientras que cuando hablamos de cambio climático hay variaciones también, hay fluctuaciones, solo que aquí nosotros lo vemos a través de registros, pero a través de muchos años, ¿sí? Anteriormente yo les comentaba a ustedes que se tenía el concepto del cambio climático, de que las variaciones que habían que tomar eran registros de por lo menos 30 años, ¿sí? Ahora ese tiempo se incrementó hasta 50 años. Si hay variaciones a lo largo de registros de 50 años, se dice que hay cambio climático. Y si no, pues es variabilidad climática. Y aquí la tenemos, ¿verdad? Cualquier cambio significativo en lo que es el clima, referido a lo que es temperatura, el viento, ¿sí? Y cuando hablamos de cambio climático, un tiempo mayor de 30 años. Cuando hablamos de variabilidad climática, estamos hablando que también hay variación en lo que es la temperatura, en las precipitaciones, pero aquí ya es menor el tiempo, ¿sí? Aquí tenemos otra imagen en donde me indica la variabilidad climática puede ser de 2 a 3 meses, de 6 meses a un año o hasta 3 décadas, 30 años. ¿Sí? Ahí podemos decir que hay variabilidad climática. Y cuando ya pasa de 30 años, ya varias décadas, siglos incluso, ya se habla de cambio climático. Y esto es pues básicamente el comportamiento que se ha tenido desde el año 1400 hasta el año 1900, no digamos el 2000, que aquí no está, en donde se puede ver de que a raíz de esa revolución industrial, más o menos aquí en 1700, 1800, se incrementó la temperatura. Vean cómo había estado ese comportamiento, pero aquí empieza a incrementarse, a incrementarse, a incrementarse, y eso lo que hace es tener, en este caso, no la sospecha, sino la confirmación de que efectivamente hay variabilidad climática, ¿sí? Bueno, entonces yo creo que como ya se llegó la hora, por aquí me voy a quedar. Ustedes me dicen si tienen alguna duda. Si no, pues por aquí nos quedamos y nos vemos el día de mañana. Mañana platicamos del examen, ¿verdad? Que tengan una buena noche. Feliz noche, ingeniera. Feliz noche, ingeniera. Feliz noche, ingeniera.